Es para mí mucho gusto, me da mucho gusto pues que estos lugares de Guadalajara poderlos resaltar. Este es un sitio que apenas va a cumplir 2 años de que las personas podemos ingresar. En marzo va a ser 2 años, pero en realidad es un puente que existió desde finales del siglo XVIII. Aquí me gusta hacer mucho la aclaración, la diferencia entre un túnel y un puente, porque luego vienen y dicen, es que visité los túneles de Guadalajara. No, un túnel era para comunicar por la parte subterránea, que pudieran pasar las personas de un extremo a otro, y un puente para que pasaran por arriba. Esto fue un puente para que las personas pasaran por arriba, para comunicar dos lugares importantes: el pueblo de indios de Mexicalcingo con la Guadalajara española. El lugar donde estamos ahorita no pasaban personas, pasaba el agua, ¿sí? Porque había un arroyo que se llamaba el Arroyo del Arenal. De hecho, todavía nace en el Cerro del Coli. Y esa agua que bajaba en época de secas no causaba mayor problema a este arroyo. Las mujeres, solamente levantándose sus faldas, podían cruzar de un extremo a otro sin mayor problema. Pero en época de lluvias bajaba un torrente de agua tremendo que pues era imposible cruzarlo, ¿no? Lo que tenía a su paso se lo llevaba el río. Y ese arroyo, con ese caudal de agua, desembocaba hasta el río de San Juan de Dios, donde hoy tenemos la calzada Independencia. Los que son de aquí no me dejarán mentir que ahí abajo hay un gran colector, porque ese río fue entubado en el siglo finales del XIX y en el XX fue entubado, y ahora sigue existiendo ese río, pero es un río de aguas negras, y esa agua que bajaba del Coli pues ya no llega hasta estos lugares. Este puente, bueno, sí se tenía noticias, hay documentos que avalan que este puente ya estaba construido para finales del siglo XVIII, como les comentaba, pero se creía que ya no existía, que con el paso del tiempo, con aquel montón de arena, con todos los carros que pasaban por arriba, con toda la infraestructura de la ciudad, se había derrumbado. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que para 2015, haciendo unas obras el CIAPA de un nuevo colector para el barrio, se dan cuenta que todavía existen vestigios de este gran puente. Pero ¿por qué era importante un puente? Ya les comentaba que comunicaba al pueblo indígena de Mexicalcingo con la Guadalajara. Pero ¿para qué querían los españoles comunicarse con un pueblo de indios? Bueno, para eso les tengo que hablar un poquito de la historia de Guadalajara. Guadalajara, antes de estar donde está en este momento, tuvo 3 anteriores fundaciones. Primero en Nochistlán, lo que ahora es Zacatecas, por allá en 1532. Después se cambió a Tlacotán, luego a Tonalá, y por último, bien románticos los tapatíos, el 14 de febrero de 1542 viene y se funda en el Valle de Atemajac. En esas fundaciones que les acabo de comentar, ya traían consigo grupos de indígenas que les servían no como esclavos, pero sí como al servicio de ellos en las labores de la agricultura, del cuidado de animales, a las mujeres en sus casas, en el servicio doméstico. Y precisamente la gente que había caído del Imperio Azteca en 1521, ya venía un grupo de personas con ellos. A ellos el virrey Antonio de Mendoza les otorga unos territorios en lo que fue esta parte del sur de la ciudad. A ellos no les permitieron asentarse en la ciudad recién fundada, pero sí requerían de sus servicios. Entonces se les otorga esto y ellos fundan el barrio de Mexicalcingo, que en náhuatl significa la casita de los mexicanos, ¿sí? Entonces, bueno, era una razón por las cuales se tenía que comunicar el pueblo indígena con la Guadalajara fundada, porque cuando crecía el agua,
pues se quedaban sin este servicio doméstico y de ayuda en las labores. Era una razón importante. Otra de las razones fue que por esta parte del sur se entraba del Camino Real a Colima por la garita de Mexicalcingo, que era el lugar donde pasaba toda la gente que venía a vender sus productos, llámese telas, alimentos, ceras para iluminar sus casas, sombreros, etcétera, pues era el camino que tenían que tomar por esta calle que originalmente llevaba el nombre de la aduana, porque cruzando el arroyo a unas cuadras se encontraba precisamente la oficina de la aduana, donde la gente tenía que pagar pues sus impuestos desde aquellos tiempos, ¿verdad? Que se les llamaba alcabalas. ¿Ok? Entonces era otra razón muy importante por la cual se tenía que comunicar el pueblo con la ciudad. Y una tercera razón que a mi modo de ver es de mucho peso. La gente española, sobre todo las damas, pues eran gente muy católica y ellos tenían mucha fe en un Cristo que hasta la fecha pueden ustedes observar a 2 cuadras en la parroquia de Mexicalcingo. Ahí está un Cristo hecho de pasta de caña de maíz que originalmente se encontraba en el convento de los franciscanos. Ese Cristo era el encargado de oír la penitencia de todos los frailes que se estaban preparando. Entonces, un buen día decidieron el encargado del convento que ese Cristo donde iban a rezar siempre los frailes estaba bastante deteriorado. Entonces le habla a un indígena de Mexicalcingo y le dice, oye, ya quita ese Cristo de ahí y llévalo a la parroquia para que lo incineren junto con las palmas y colocarlo el día del miércoles de ceniza. Entonces el indígena le dice, no, pero ¿cómo lo van a incinerar si es un Cristo muy querido y bla, bla, bla? ¿No? Era un Cristo hecho de pasta de caña de maíz de los que hacen en Pátzcuaro, Michoacán. Le dice al fraile, regálemelo, no lo puedo quemar. Y el fraile le dice, sí, pues llévatelo a tu casa. Ahí va el indígena con el Cristo a su casa y ya que lo pone ahí en la mesa dice, ay, pues sí está bastante deteriorado, yo le podré cambiar la peluca, pero pues sí está muy feo. Se acuerda que las monjitas de Jesús María, que hasta a la fecha todavía está su convento por la calle de Morelos, era muy buena restauradora. Entonces dice, pues se los voy a llevar a ellas, a ver si ellas pueden ayudar. Pues ahí va con el Cristo, se los lleva a las monjitas, lo ponen ahí y las monjitas dicen, ay, pues es que déjame ver, a ver qué podemos hacer. En eso estaban, en qué le podían hacer al Cristo, cuando milagrosamente llega un haz de luz y el Cristo es restaurado milagrosamente. No, pues ahí va el indígena a su casa, muy contento, muy feliz, le empieza a hablar a todos los vecinos empiezan a ir, se empieza a llenar la casa como ahorita aquí. Deciden pues en ese momento ya llevarlo a la parroquia de Mexicalcingo, que hasta la fecha ese Cristo es el que podemos ver allí en la parroquia. Y tiene una tradición muy bonita de los viernes de imposición de la corona, que se ganan indulgencias plenarias. Digo, no los quiero saturar con sus cuestiones de religión, pero sí es importante ver cómo la historia de un lugar se concatena con el barrio y con las tradiciones del barrio. Bueno, entonces cuando crecía este río, pues también, créanme, literal, las damas aristócratas sufrían porque no podían ir a visitar al Cristo. Esta es la tercera razón por las cuales era necesario pues construir este puente. Quiero decirles que de acuerdo a los documentos que se han estudiado, el puente no hay una fecha exacta de que se empezara a construir, de que tal día. Tampoco hay un documento que diga quién fue el que dio el dinero, si el gobierno, si la iglesia. No hay un documento que lo afirme como tal. Hay documentos que hablan del contexto de alrededor del sitio, donde ya hablan del puente. Y desde esos momentos ya le nombran como el puente de las damas.
No vayan ustedes a creer que es por el empoderamiento de la mujer, porque está de moda las damas, no. Desde aquellos ayeres ya se habla del famoso puente de las damas. Por eso se cree que quien da los recursos suficientes o promueve la construcción de este lugar fueron las damas aristócratas de la Guadalajara del siglo XVII. Y bueno, así es como se construyó un puente que tenía 50 metros de largo, más o menos de 12 a 15 metros de ancho. Es decir, que se podía pasar un carruaje de ida, otro carruaje de venida, gente caminando y los domingos la ciclovía. No sé qué. Bien, esta maqueta, y que ya nos vamos a mover porque si se fijan se empieza a viciar el aire, retrata muy bien cómo pudo haber sido el puente que les estoy narrando. Fue tomada de una pintura que se encuentra en el Museo Regional, ¿sí? Pero fue hecha por Rodo Padilla. Rodo Padilla es un artesano de Tlaquepaque muy famoso porque hace sus figurillas regordetas, como caricatura, muy divertidas, pero lo cierto es que está retratando muy bien la vida cotidiana del siglo XVIII, cuando muy probablemente el arroyo del Arenal estaba en secas. Así es de que vemos en la parte de abajo mujeres lavando, niños bañándose, animalitos bebiendo agua, cosa que en lluvias era imposible, ¿sí? Entonces esa es la importancia de estar aquí. Es el contexto histórico y que vean la maqueta. Ahorita estaríamos, de acuerdo a la maqueta, en el segundo de los arcos. Obviamente donde pasaban las personas ya se destruyó. Eso es lo que no existe. ¿Dónde estamos ahorita? Donde pasaba el agua, para que todos estemos bien situados. Lo que hicieron en el momento del rescate, que en el siguiente arco les voy a platicar, fue hacer unas perforaciones entre pilastra y pilastra, pues para que podamos recorrerlo. De otra manera solo podríamos entrar por arriba. Y dejaron estos tragos de luz, pues para que entre un poquito de aire y un poquito de luz. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, porque luego cuando me graban me da pánico escénico, no sé. Vamos a pasar al siguiente de los arcos, por favor. Cuidado con la cabeza porque se van haciendo más bajitos los arcos.